Hola, buenas tardes, ¡Eh! señorita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? Bienvenida Muy bien, a otro gracias. capítulo de la serie Cultura de la Palabra, que es este podcast que se me ocurre hacer una vez a la semana durante el coronavirus Sí, para conectar, para estructurar el entretenimiento, para ayudar a la gente a exponer sus cosas. Me gustaría, por favor, que te presentaras. Yo diría, si me lo permitieras, que tú eres realmente otra pionera, igual que Neri, de la promoción de la cultura y del legado de la cultura afrocubana y de la diáspora africana. Y a mí me parece que tú haces un trabajo muy serio, muy chévere, que tienes un legado importante a pesar de ser una persona joven. Y te has movido, eres una ciudadana global, una guerrera, una cimarrona transnacional. Y ya con eso lo dejo ahí. Y tú, por favor, háblame de ti y háblale a la gente que no te conoce. bueno, imagínate, yo soy una persona que definitivamente sí tengo varios sombreros, ¿no? Varios sombreros profesionales y espirituales también. Entonces, bueno, yo creo que no ha sido nada fácil llegar a tener una idea un poco clara de quién soy yo y qué cosa es lo que yo hago, ¿no? Por supuesto. Es lo que o sea, primero yo diría, bueno, en este momento sí, mi nombre es Yesenia Fernández Celién, yo siempre me presento como yo soy cubana de Cuba, me considero una académica y una activista, se podría decir, ¿no? Eh, Puesto que definitivamente, aunque el arte siempre fue parte de mi vida, pero yo siempre, quizás, bueno, por influencia familiar, ¿no? Siempre tenía esa presión de que bueno, tú eres muy inteligente para ser artista, ¿tú me entiendes? O sea, tú Mm, vete a estudiar medicina, vete a hacer otra cosa, porque tú tienes con una esa buena mente, con esa capacidad. mente. No Exacto, estás tú no puedes perdiendo el desperdiciar tiempo el siendo en el artistaje. exacto. ¿Por qué tienen tan mala fama los artistas en Cuba? Si a todo el mundo es artista en Cuba, al final, yo no Yo, entiendo. y Nos maltratamos colectivamente. es muy interesante porque la presión fundamental que yo siempre tuve fue de mi papá, y mi papá Mm, es un artista también, ya. nunca se ha dedicado seriamente a cultivar bueno, sí lo ha cultivado, pero tú sabes, como que eso nunca ha tenido el espacio profesional que yo creo que él amerita, ¿no? Dentro de la Mm, cultura cubana, pero bueno, mi papá siempre compuso canciones desde muy joven, o sea, él siempre era un personaje porque era el tipo que inventaba las canciones divertidas, con las que todo el mundo se divertía en las fiestas y no sé qué, y tenía ya, cuando conocí a mi mamá, ya tenía sus clásicos, ¿no? Entre los amigos, entre los conocidos. Y bueno, mi papá sí es cantante, o sea, ha estudiado canto, etcétera, todo como aficionado, pero realmente mi papá es una persona increíblemente creativa, se mantiene todavía creando y componiendo, es su hobby, pero yo pienso que realmente mi papá es como una especie de ñico saquito que lo tenemos ahí desperdiciado, porque realmente todas sus canciones son bien humorísticas, son bien simpáticas, son pegajosas, y bueno, es como, tú sabes, también creo que el sistema educativo nuestro y vaya, la manera de que se ha construido la sociedad cubana no permite la integración de esas dos partes, ¿no? Tú eres o una cosa o eres la otra, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, estudié psicología desde el comienzo. Yo siempre supe que quería dedicarme a la psicología social, a la investigación. ujú. Y yo realmente pienso, así mirando en la distancia, que realmente los psicólogos en los años 90 y hasta principios, la primera década del 2000 al menos, fueron los que hicieron las investigaciones sociales y culturales más interesantes que se pudieron producir en Cuba.
porque por un lado, porque no teníamos una academia de antropología específicamente, o sea, en aquel tiempo fue que se establece la sociedad esta Fernando Ortiz, la Fundación Fernando Ortiz, que es lo que viene a reintroducir nuevamente los estudios de antropología en Cuba. En aquel momento, por lo que yo recuerdo, la Facultad de Sociología tenía apenas 6 plazas cada año. O sea que realmente la única facultad que realmente formaba personas que tenían las herramientas para hacer investigación social en grandes grupos era la Facultad de Psicología, porque nosotros cada año teníamos más de 80 estudiantes. Entonces, bueno, definido este plan, yo ya tenía mis intereses con la cultura afrocubana, ya yo había estudiado y empecé a estudiar el tema de los bailes. Mi conexión con los bailes afrocubanos realmente empezó con el teatro, porque yo siempre hacía teatro en la Casa de la Cultura como aficionada, era muy cerca de mi casa, podía ir sola. Entonces, bueno, cuando yo tenía 15 años, me invita uno de los directores de la Casa de la Cultura para hacer una obra nueva. Y eso era en los años 90, que bueno, es básicamente el momento en que se empieza a consolidar una sociedad realmente donde había espacio para las prácticas religiosas, etcétera. Una cosa que no había sido así durante las primeras décadas de la Revolución. Entonces, realmente la obra en la que yo trabajé fue definitivamente, yo creo, una de las primeras obras de ese periodo, ¿no? Ya después de los años, después de los 80, una de las primeras obras que se escribe precisamente es integrando la estética afrocubana en el escenario, es precisamente esta obra. Pero fascinantemente era una obra que era inconsciente de sus prejuicios raciales. Era una obra que terminaba, tú sabes, como reafirmando los prejuicios que ya existían dentro de la sociedad cubana. O sea, era un intento de crítica, era un intento de integración, pero un intento pobre. Y yo tenía 15 años y ya yo con 15 años yo me daba cuenta que aquello era muy problemático. Y hice cuanto pude como actriz para indicar que eso no era una buena solución, que no era una buena propuesta, que no era un buen mensaje para enviar a la sociedad cubana en ese momento. Básicamente la obra se llama Virginia y los Orichas, y la obra es la historia de una niña negra que no quiere ser negra, y en un sueño ella va al mundo de los orichas y entonces se encuentra con 3 orichas distintos y le pide que la haga blanca. Entonces el clímax de la obra ocurre cuando Virginia encuentra a Yeguá, que es una de las orichas de la muerte, y Yeguá le dice: te voy a conceder tu deseo, pero a los 3 días tienes que venir conmigo. Y entonces Virginia, en ese momento, la gran resolución de la obra es que Virginia decide ser negra, pero para mí me parecía una cosa terrible que Virginia aceptara su negritud por miedo a la muerte. O sea, yo siempre pensaba... Sí, pero ya tú quieres que todo el mundo sea transgresor, no todo el mundo Bueno, lo es. bueno, pero acuérdate, yo tenía 15 años, yo era el sujeto más joven del elenco, y yo era la única persona a la cual le parecía una cosa terrible que Virginia quisiera aceptar a su negritud por miedo a la muerte, ¿no? O sea, yo siempre, o sea, como actriz, porque bueno, el trabajo del actor es ponerle emoción, ponerle coherencia afectiva, ¿no? A lo que pasa, a lo que experimenta el personaje. Entonces, para mí como actriz suponía un trabajo que era más allá de lo que yo era capaz de hacer como persona negra en el contexto de la sociedad cubana, y aún joven y realmente sin poder entender realmente todo los aspectos políticos, ideológicos, etcétera, que ahora lo puedo analizar, pero en aquel momento me parecía una cosa terrible
al punto que yo acepté hacer 2 performances de la obra y les dije, voy a hacer 2 performances, pero búsquense otra actriz porque yo no puedo hacer esta barbaridad. ¿Cuándo sales de Cuba y por qué? Bueno, yo me voy de Cuba, yo vengo para los Estados Unidos en el año 2004. Yo ya en ese momento estaba trabajando en el Centro Juan Marinelo, que es el centro de investigación cultural más importante de Cuba, porque es el que coordina la investigación cultural de los otros centros de investigación locales en todas las provincias cubanas. Entonces yo estaba trabajando en este lugar y yo, terminé mi tesis sobre identidad racial, fue la tesis con la que yo me gradué, y estuve un tiempo fuera porque, me convertí en mamá de trillizos con 25 años, entonces... Esa es una de las cosas por las que yo realmente te admiro más que nada, bueno, mucha gente, tú sabes, que tú eres una mamá de trillizos en Nueva York, académica. ¿Cómo se hace eso, Yesenia? Bueno, vamos a primero establecer los cuentos y después vamos a la teoría. Vamos a los hechos y después vamos a la teoría. Entonces, bueno, terminé la tesis embarazada y estuve 6 meses viviendo en un hospital, 3 meses antes que nacieran mis hijos, 3 meses después. Wow. Y después de eso, bueno, fue un tiempo bastante intenso tú sabes, de entender cómo se puede vivir siendo la mamá de 3, o sea, ir de 0 a 3, ¿no? Era como un poco, yo estuve como 1 año y medio yo sentía que estaba como en una película, ¿no? Yo no estaba, Me imagino, ¿no? que era mi realidad, ¿no? Wow. No podía ser, o sea, no era una depresión postparto porque estaba presente para mis hijos, pero al mismo tiempo era como Claro, un una choque, separación, ¿no? ¿no? De esa realidad, porque es como, no puede ser, ¿entiendes? No es verdad, no, me voy a despertar de este sueño en algún momento. Entonces, bueno, no desperté del sueño, pero bueno, comencé a trabajar en este centro cultural, que era realmente uno de los lugares donde yo aspiraba a trabajar y donde mi tutora central, Carolina de la Torre, que es una de las investigadoras de psicología social más importantes de la historia de la psicología en Cuba. Seguro. Ha realizado los trabajos más completos y más extensivos sobre la identidad nacional cubana, o sea, cómo experimentan emocionalmente los cubanos su cubanidad, y que gracias a ese trabajo que ella había estado haciendo por décadas, le fue muy fácil entender la necesidad de hacer un trabajo sobre raza, sobre el racismo y sobre todo cómo se experimentaba la identidad racial en la sociedad cubana en ese momento. Yo no pude encontrar otra persona en la Facultad de Psicología que entendiera la necesidad de ese proyecto, como lo hizo Carolina de la Torre, y de la misma manera, cuando yo necesité un trabajo, ella hizo lo posible para acercarme también a ese centro de investigación. Creó un puente muy bonito con... Es una profesora que ayudaba mucho a sus estudiantes. Ella siempre, ¿verdad? Eso yo tengo mucha referencia, mucha gente que siempre me dice lo mismo. Ella vino a Nueva York hace unos años y ella se quedó en mi casa unos días y yo enseguida le hice una fiesta, porque tú sabes que a mí me gusta tener cualquier motivo de una fiesta. Seguro. Y aprovechamos para invitar a muchas de las personas por aquí, por New York, New Jersey, que la conocían. Y es muy interesante porque cada persona tenía una historia de gratitud para con Carolina, de la cual Carolina no se acordaba, o sea, porque ella no se acordaba de ninguna de las historias de fuerte, lo que ¿no? había hecho por los demás, ¿no? Qué fuerte. Y fue muy bonito para todos los que estuvimos en ese evento, en esa reunión, ver su modestia, ¿no? O sea, su sencillez y su vocación, su vocación espiritual, exacto, de ayudar a otros. exacto. Tú sabes que aquí, por ejemplo, ojo. Exacto. Entonces, eso fue muy bonito porque, bueno, todos teníamos individualmente nuestra historia de gratitud con ella, pero de pronto fue así como darnos cuenta de que esta mujer es así para con todo el mundo que le rodea, ¿no? ¿Tú llegaste de La Habana a Europa primero y después New York o cómo fue? ¿Llegaste a New York directamente?
en el año 91, o sea, una persona muy importante realmente dentro de mi devenir como folclorista, como etnógrafa, fue mi primer esposo, que es suizo, Bert von Battenville, y que nosotros nos conocimos, yo tenía como 18 años, él tenía 20 y tantos, ¿no? Muy jóvenes los dos, pero él estaba estudiando batá. Entonces ya yo estaba estudiando el baile, pero él estaba estudiando batá y estudiando percusión cubana, básicamente con los mejores percusionistas disponibles para enseñar en ese momento en Cuba. Entonces, realmente a través de su propio estudio, ¿no? Yo fui aprendiendo la musicalidad de los batá, los nombres de los toques, o sea, aprendiendo, o sea, aprendí mucho, tuve mucha información colateral solamente por mi relación con él, que fue una relación bastante larga. Y entonces, precisamente por esa relación es que yo voy en el año 91, yo voy a Suiza, estuve un año, después regresé, seguí mi carrera, él vino, nos casamos, vivimos en Cuba un tiempo y después nos separamos. O sea, yo tuve mi primera incursión fuera de Cuba en Europa, porque en ese tiempo también aproveché, tenía muchos amigos estudiantes también a los que había enseñado baile en algún momento en Cuba, que eran de Berlín, entonces aproveché y fui a Berlín en el 91. O sea, ya era un poquito una ciudadana de mundo, ¿no? Cuando llegué a Nueva York. Y bueno, sí, vine para acá en el 2004, salí del Centro Juan Marinelo, había ganado 2 becas ya en mi año y medio trabajando en el Marinelo, yo gané 2 becas, la beca de Claxo, sobre movimientos sociales, democracia y movimientos sociales en Latinoamérica, y ese proyecto que yo hice fue probablemente una de las pocas investigaciones hechas en Cuba sobre el hip hop cubano. O sea, ese fue el trabajo que yo hice para Claxo, o sea, con el apoyo de Claxo en el 2003. Y a través de ese mismo proyecto también gané una beca aquí en CUNY. Ellos tenían un intercambio académico con investigadores del Caribe. Entonces, bueno, yo apliqué y vine. Al final se hizo un evento muy, muy bueno sobre hip hop cubano en CUNY, al final, donde vinieron, bueno, mucha de la gente que apoyaron al movimiento cubano a realmente convertirse en lo que fue. Y bueno, presenté yo junto con algunos de esos artistas y activistas americanos y cubanos que ya estaban aquí. Entonces, pero bueno. Cuéntame Nueva York, ¿qué significa Nueva York para ti? Bueno, para mí, mi relación con Nueva York es una relación agridulce realmente, ¿no? Porque yo, bueno, como cubana de Cuba, crecimos viendo muchas películas americanas, porque eran las películas que nos ponían, las películas para entretenernos, eran las películas americanas. Entonces, yo creo que tenía una visión o una expectativa sobre un Nueva York mucho más bohemio, mucho más relajado, mucho más vital, mucho más artístico, mucho más relajado. Que el Nueva York que me recibió en el año 2004. O sea, para mí era una cosa muy extraña caminar por una Nueva York donde cada 2 cuadras te ves un Bank of America y cada 2 cuadras ves un H&M y cada 2 cuadras ves un Starbucks, ¿tú me entiendes? Y era así como, bueno, ¿y dónde está la personalidad de esta ciudad de la cual me han estado hablando por siglos? Entonces me parecía así como una ciudad muy clonada, ¿tú me entiendes? De una esquina a otra, de un lugar a otro. Y no me gustó. O sea, vine a entender mi desamor por Nueva York solamente cuando vi un documental que hizo HBO sobre una intelectual judía cuyo nombre ahora mismo no me recuerdo, pero que el documental se llama Public Speaking. Y esto es una mujer que escribió 2 libros nada más en su vida, pero los 2 libros son clásicos. Y ella se dedica a hablar en público, porque es una persona muy interesante, muy simpática cuando habla, y cuando habla de cualquier tema, pues que te lo desmenuza y te lo mata y te lo sirve y ya, te lo pone en el plato, ¿no? Entonces ella dio unas anécdotas muy interesantes, ¿no? Sobre Nueva York, y entonces yo me di cuenta que habían eventos que habían ocurrido en la ciudad que habían cambiado dramáticamente la demografía de Nueva York. Entonces ella habla, por ejemplo, de lo que era, ella dice, muy simpática, dice, en Times Square
a ver, tú sabes lo que hace falta en Times Square. En Times Square lo que hace falta es una carnicería. Porque cuando tú pasas por Times Square y si tú te encuentras otro neoyorquino, tú le preguntas, oye, ¿qué cosa es lo que tú haces aquí? Porque eso es una feria para turistas, eso no es una parte de la ciudad que es nuestra, de los neoyorquinos, como era, ¿tú me entiendes? Hace años Sí, atrás. sí, no es un lugar local, es otra cosa. Entonces ella dice que esa zona era la zona bohemia, la zona donde se juntaban los escritores, que estaba llena de café, que estaba llena de escenas donde la gente hacía cosas raras, experimentales, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, este era el Nueva York que yo esperaba, pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue la epidemia del SIDA. Y la epidemia del SIDA, junto con otras medidas legales y transformaciones, etcétera, es como eso cambió la Nueva York bohemia en una Nueva York que es el capital, tú me entiendes, del 1% internacional, pero ya no es una ciudad normal donde coexisten gente rica, gente pobre, tú me entiendes, en esa campana, que es lo que hace una ciudad de verdad. Cuéntame de la vida académica de una afrocubana migrante. Ay, bueno. Bueno, eso es muy interesante, es también agridulce. Yo diría, bueno, para completar lo de Nueva York, yo diría que sí tengo mucha gratitud de Nueva York y tengo mucha gratitud de los Estados Unidos porque me ha permitido, o sea, con todas las posibles limitaciones que hubiera podido tener como madre soltera, como madre de 3 niños, que son inmigrantes, que son negros, yo he podido, tú sabes, avanzar mi carrera académica, me he convertido en una artista gracias a en Nueva York y gracias a Nueva York. Yo no creo en el 2004 cuando yo llegué aquí que yo pensaba que yo era una artista, o sea, yo me pensaba como una académica, que podía bailar o que podía, ¿tú me entiendes? Hacer esas otras cosas, pero no pensaba en mí como una artista. Entonces, como ves, son cosas muy grandes y también, bueno, los hijos míos que ya van a cumplir 20 años, mis trillizos van a cumplir 20 años, o sea, eso me hace 60 años más vieja. Pero también se han formado, ellos cuando eran más chiquitos se decían los neoyorcanos, ¿no? Los neoyorcanos, ¿no? Neoyorcanos, neoyorcano y cubano, ¿entiendes? Pero sí, tú sabes, yo creo que la experiencia sobre todo de los museos, de la diversidad cultural, tú sabes, de exponerse, ¿no? Exposición a la cultura, tantas culturas de todos lados del mundo. Instituciones, tú me entiendes, a uno en el mundo, tú me entiendes, por sus colecciones, por su todo. O sea, el hecho de que ellos no son ajenos a ninguna de esas cosas, yo creo que también, yo creo que es una parte muy importante de la persona que ellos son ahora mismo. Entonces, si hubieran crecido en otro lugar, bueno, a lo mejor serían igual de interesantes, pero serían otros. Entonces, bueno, sí, hay mucha gratitud. Y bueno, como te decía, un aspecto muy importante de esa gratitud es poder continuar mi carrera académica, que siempre fue lo que quise hacer. Bueno, para mí una cosa muy interesante es que cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía como una persona, como una investigadora de un centro cultural importante en Cuba, tenía una red considerable de académicos, de números telefónicos, de correos electrónicos, de todas esas cosas, de que estaba dispuesta a recibirme, dispuesta a ayudarme, dispuesta a alojarme en su casa, a lo que fuera. Pero cuando yo decido que yo me voy a quedar, o sea, o cuando yo sabía que yo me iba a quedar, lo que no sabían que yo me iba a quedar eran ellos, ¿no? Entonces, cuando yo decido quedarme, fue muy fascinante ver cómo todas esas puertas se cerraron, ¿no? Y darte cuenta de que estás solo, de que realmente todas esas aparentes conexiones no eran conexiones tuyas, sino eran realmente conexiones de tu condición colonial, más bien.
y que no había una relación legítima o un interés legítimo ni en mí, ni en el trabajo que yo estaba haciendo, ni en lo que pudiera hacer en el futuro. Eso es fuerte, pero yo sé que eso lo hemos pasado muchos de los que nos quedamos en los Estados Unidos, porque hay una polarización política muy fuerte en torno al tema de Cuba y en torno al ser cubano. No, definitivamente como sujetos cubanos aquí no tenemos las mismas libertades que otros inmigrantes. ¿Por O qué sea, tú crees, a ver? bueno, yo eso se lo decía, por ejemplo, el primer año cuando entré a la maestría de estudios latinoamericanos en NYU, creo que la primera vez que nosotros salimos juntos como grupo, alguien me hizo una pregunta y caímos en este tema. Yo le decía, bueno, yo siento como cubana, yo siento que yo tengo que estar mostrando constantemente mis credenciales políticas. Y yo no veo que a nadie más, ni mexicano, ni venezolano, ni argentino, ni a nadie más le hacen ese tipo de preguntas. Exacto. Pero a mí sí, cada paso que yo doy depende de cómo son vistas mis credenciales políticas por la persona que puede abrirme o cerrarme la puerta. No, y las modas, porque Cuba, el tratamiento de Cuba en la academia, como en cualquier otra institución, sufre modas de todo tipo. Y hay una Cuba en la academia y otra Cuba, que es la Cuba, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante cuando tú llegas a esos lugares y de pronto ves mucha gente muy pues, seria, puesta para su trabajo y para investigar y entender temas, a pesar de que no tienen la experiencia de vida del tema que están investigando y hablando, pero otras personas que no tienen la menor idea de lo que están haciendo y con un nivel de confianza y de supuesta que te quieren convencer a ti de qué tipo de cubano tú eres, ¿no? Como tu experiencia de vida. Y yo digo, wow, a mí eso me chocó mucho, la verdad. Pues yo le decía a este compañero y él se quedó tonto, ¿entiendes? O sea, para él fue así como primera noticia, ¿tú me entiendes? Primera, o sea, fue así porque, bueno, a cierto punto pudiéramos decir que eso podríamos verlo como una violación de nuestros derechos humanos. O sea, porque ¿a qué te importa a ti si me gusta o no me gusta Fidel? ¿Tú me entiendes? Lo O sea, que sea. tengo un green card, ¿tú me entiendes? Estoy aplicando Exacto. a lo que estoy aplicando como todos los demás que aplican y por qué depende de si me gusta o no me gusta Fidel, ¿tú me entiendes? Exacto. Porque Para ver cómo te tratan. o sea, es una cosa totalmente Es injusta, que tú no se lo haces a otras personas, porque imagínate que tú le hicieras eso a un americano. pero es una violencia política, ¿tú me Por entiendes? supuesto. Una violencia La gente política. no se da cuenta, la gente, no, yo no creo que se dan cuenta porque te digo, el tema está tan estereotipado, de nuevo, es una moda a partir de la cual se definen unos u otros. Exacto. Pero bueno, vamos a decir, a mí no me molesta que cada quien se defina como quiera, ¿entiendes? Como quiera. O sea, Pero que no te juzguen, a ti no te sientes banquillo los acusados. lo Por nada. preocupante es que las personas que te hacen esas preguntas, ellos creen que están haciendo una cosa legítima. Que bueno, sí, con buenas intenciones. El problema es que eso es un asunto que va como on check. ¿Tú me entiendes? O sea, es una cosa que pasa como invisible. Que no se dan cuenta. Con supuestamente aquí hay un problema con las ofensas, todo lo que te ofende. Y eso para mí me parece tan ofensivo y se practica todo el tiempo. Este tema con los cubanos a nadie le parece políticamente incorrecto. Y es ahí a donde voy yo. Bueno, sí, estamos luchando por la corrección política con todos los demás sujetos, ¿me entiendes? Raciales, transgénero, lo que sea, que todo eso está bien. Pero bueno, ¿y qué te hace pensar a ti? Entonces, que está bien, ¿tú me entiendes? Ser políticamente incorrecta conmigo porque soy cubana. O sea, es como... Pero al mismo tiempo, es también, eso refleja para mí uno de los problemas más críticos que tiene la cubanidad, y es precisamente el hecho de que históricamente han habido tantos cubanos que son cubanos sin Estado, que son cubanos sin nación, que no tenemos ningún tipo de protección real, ¿tú me entiendes? Política o cívica,
como ciudadanos, porque somos parte de un Estado quebrado, un Estado que nos explota solamente por el hecho de que somos cubanos y porque tenemos familia o porque necesitamos ir a nuestro país, porque es el derecho de cualquier persona que es de cualquier país, es el de ir a su país. Por supuesto. Y de conectarse con sus raíces. O sea, eso también es un derecho humano. Pero hablemos del tema de la discriminación. A mí me gusta mucho hablar contigo y me gusta escuchar tu perspectiva, ¿no? Porque creo que tú eres una de las personas que con más seriedad y consistencia ha estado preocupada por el tema a nivel investigativo y práctico, ¿no? ¿Por qué es importante como mujer y como negra o afrodescendiente hablar de estos temas claramente en el caso de la cultura cubana o en general en cualquier contexto, el contexto donde estamos viviendo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de estos temas en este momento? Que tú tienes, yo sé que tú tienes esa conciencia, la tengo yo, no la tiene mucha gente, pero me interesa las opiniones de la gente que ha venido haciendo ese trabajo. Bueno, yo pienso que esto es un tema perpetuo, es un tema esencial en la cuestión nacional, ¿no? Y yo pienso que cualquier persona que desplace el tema como una cuestión esencial y necesaria, ya es una persona que está indicando un profundo desconocimiento de la historia de nuestro país. Yo pienso que eso es una pandemia peor que la del coronavirus, es el problema del desconocimiento de nuestra historia. Y definitivamente nosotros tenemos la crisis de la cartilla, ¿no? O sea, que antes de la revolución se estudiaban con cartillas. Las cartillas son bastante simples en cuanto, o sea, no son documentos para estimular el pensamiento crítico de nadie. Para repetir nombres y Exacto, referencias y boberías, que la gente se piensa que eso es el conocimiento. Exacto, es una... Y no es pensamiento crítico, que realmente para mí ahí es donde radica realmente el desarrollo, el conocimiento. Exacto, ¿no? es una perspectiva repetitiva y acumulativa, ¿tú me entiendes? De el pensamiento. Y acrítica. Y entonces yo pienso que eso es una parte muy importante de lo que es la tradición intelectual cubana. Es algo que es también muy profundo y es realmente el gran problema que tenemos como nación, pienso yo, el de realmente crear, o sea, abrir un espacio para otras formas de saber, para otras formas de pensar nuestra realidad. Entonces, yo pienso que la cuestión racial en Cuba está profundamente impactada por la falta de conocimiento histórico y por el problema el borramiento sistemático, ¿no? De las contribuciones de los afrocubanos en la historia nacional. Y bueno, definitivamente esto tiene el precedente de que nuestra gloria nacional y nuestra relevancia desde el punto de vista económica dependió exclusivamente de la mano de obra esclava. Entonces, yo pienso que ya desde ese momento se crea, no solamente, se crean estigmas, no solamente un estigma, se crea una serie de estigmas, ¿no? Se crea un estigma superficial, que es el que dice, bueno, lo negro es inferior, pero existen otros estigmas y es el de no ver ningún valor en lo que el sujeto negro hace. Y ese es lo más peligroso, porque definitivamente nuestros héroes han sido sistemáticamente demonizados dentro de esa perspectiva, porque yo diría que el primer gran patriota de la nación cubana se llama José Antonio Aponte. No hay otro, no hay otro antes que él. ¿Puedes brevemente contar qué es lo que hace célebre tristemente Aponte? Sí, bueno, Aponte, bueno, es que no hay nada triste en torno a Aponte, o sea, el hecho de que lo hayan asesinado. Sí, definitivamente. Pero físicamente, ¿no? Exacto. Con sus ideas. Pero es que Aponte es tan grande
¿no? Aponte es tan grande, claro. tan grande, tan grande, que tú te das cuenta cuando tú analizas la violencia sistemática del colonialismo, que no podían hacer otra cosa con él, carajo. ¿Qué van a hacer con él? ¿Le van a hacer una estatua? ¿Le van a dar un ejército? Sí, pero supuestamente esa es la manera en que estamos acostumbrados, que las personas que se rebelan, que pelean por sus derechos o que tratan de cambiar el sistema, se merecen eso, ¿no? Primero, o No sea, solo merecía. hay varias cosas que son voy a tratar de resumir, ¿no? Sí, La grandeza porque de Aponte. tenemos poco tiempo. O sea, mira, primero, Aponte es el primer cubano, primero que él ya se considera cubano, cuando los cubanos blancos tuvieron que demorar décadas dentro del siglo XIX para empezar a hablarse como cubanos. Pero Aponte ya se considera cubano, ¿me entiendes? Porque él analizaba su genealogía como cubano y como negro, ¿no? Primero, es el primero que desarrolla un proyecto anticolonial. Anticolonial, porque el proyecto de él no era para tumbar el gobernador, no, el gobierno de él ¿En qué años estamos hablando? ¿Qué estamos años hablando del estamos? año 1812. Desarrolla ese proyecto anticolonial. Aponte, yo creo que no solamente como estratega, como líder, ¿no? Activista, ¿no? Agente, ¿no? Transformador, sino también desde el punto de vista de su contribución artística, porque si miramos lo que es el estado de las artes en ese momento en Cuba, era un estado de las artes totalmente repetitivo, un eco de lo que se hacía en Europa en ese momento, pero sin embargo Aponte crea un libro de imágenes que son, vaya, yo diría, para mí son collages, ¿no? Pero esos collages van a crear una realidad que no existía hasta ese momento. O sea, una cosa que unheard of. ¿Tú me entiendes? Era un reflejo del proyecto independizador, liberador No que tenía. solamente, o sea, él lo que realmente él hace es crear él crea un pictograma, este libro de pintura, donde él integra la figura del negro como parte de la historia universal. Y él dice, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros, los negros, hemos sido parte de todas las de todos los momentos importantes de la civilización humana hasta hoy. Y el hecho de que no encontramos esta información en los libros de historia no quiere decir que no existe. Exacto. Sí existe y sí fuimos y sí estuvimos y esta es la prueba que yo tengo de que sí existimos. Entonces, él además utilizó ese libro como herramienta política, porque él entendió que sin esa Sí, como su historia, plataforma, como una plataforma simbólica preguntando ahora y mismo, bueno, narrativa. tú me estás preguntando, ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, te puedo decir que en el año 1812 Aponte entendió que es que no se puede, no podemos, o sea, es como el concepto de decolonización con una claridad que Frank Fanon tuvo que esperar 150 años para poderla escribir, ¿me entiendes? Pero él se dio cuenta de que la historia es un arma, la historia es un arma. Si no tenemos esta historia, no puedo impulsar a que seres humanos que son hoy esclavos tengan una razón para luchar. La historia visibiliza, documenta. Por eso es tan Exacto. importante documentar todas las voces. O sea, yo diría, y bueno, ¿cuándo es que comienza el concepto de African Diaspora como lo conocemos? El concepto de la diáspora africana tiene que esperar como casi 100 años, pero Aponte lo puso en el libro. Bueno, entonces cuenta, ¿y qué sucedió? Entonces, nada, lo que ocurre es, o sea, hay es una historia de la cual han desaparecido muchas piezas clave, pero bueno, lo que sí se sabe es que desde el comienzo del año 2012, 1812, empiezan a haber una serie de sublevaciones en lugares tan lejanos como Bayamo, Puerto Príncipe. ¿Tú me entiendes? O sea, fue como una reacción en cadena que fue desde el este hacia el occidente de la isla. Y realmente se han perdido piezas, pero se sabe que la última de esas sublevaciones fue la sublevación de La Habana,
y que Aponte fue básicamente, lo que se sabe es que Aponte coordinó la sublevación de La Habana, pero realmente el horror que inspiró en los investigadores policiales el descubrimiento del libro de Aponte fue un evento tan traumático para el poder que Aponte, aparte de todo el juicio normal, él fue interrogado casi 24 horas antes de su muerte para que él explicara página por página lo que él había escrito ahí, porque es como que los inquisidores no tenían un referente para entender las imágenes que él estaba viendo, que ellos estaban no viendo. estaban acostumbrados a un interlocutor Ellos nunca como habían visto nada igual, ellos nunca habían visto un negro en un caballo, ellos nunca habían visto un negro rey, ellos nunca habían... asumir que los negros no podían. Entonces, gracias a ese testimonio, lo único que se sabe del libro Aponte es el testimonio que Aponte le dio a los inquisidores describiendo el libro, porque el libro se pierde después en el 1840. Yo vi una exposición acá en el Centro Cultural de Haitiano sobre el libro, que hicieron una exposición de pintura muy chévere y hicieron un coloquio. Sí. Entonces, bueno, ya lo que te digo es, mira, si no sabemos quién es Aponte, si en Cuba la única referencia que existía en Cuba antes que salieran estos últimos libros de la historiografía americana, la única frase en la que se memorializaba Aponte era, eres más malo que Aponte, que básicamente pone a Aponte en el lugar del diablo. O sea, ¿qué podemos esperar? O sea, uno de los sujetos más grandes desde el punto de vista político e intelectual que se da en Cuba hasta casi 1850 y está demonizado por su convicción de que el negro no es un ser inferior. Eso es básicamente lo que estaba proponiendo Aponte. Entonces, ahora, en el caso cubano, cuando hablamos de racismo, por supuesto tenemos que ver la herencia colonial que influye en todas estas creencias que tenemos, ¿no? Este estereotipo sobre la inferioridad, la marginalidad. A mí eso me interesa mucho y me imagino que a ti te pase en el caso de la cultura popular o estas divisiones o prejuicios que todavía yo siento que tienen mucha gente con relación a manifestaciones culturales que vienen de lo negro, de la cultura afrocubana, o de la cultura popular, porque se entiende que eso es otra cosa contra la cual yo me defino. ¿Por qué ese elitismo? ¿Qué es lo que esconde ese elitismo hacia lo marginal o hacia lo popular? A mí eso es una manifestación clara de racismo estructural. Eso es una parte, pero yo pienso que hay también una historia de esa marginalización que tiene otra vez que ver, o sea, yo diría solamente que la mayoría de los cubanos ni siquiera no entiende, no sabe profundamente, como te lo voy a decir a ti, que bueno, en menos que 100 años en Cuba hubo tres grandes masacres raciales. La primera fue en el 1812 con Aponte, después tenemos en 1844, que básicamente desarticula una extensísima clase media negra que existía en Cuba ya hacia los 1840, y después en el 1912 vuelve a ocurrir otra gran masacre racial, precisamente a razón de la protesta armada que hicieron los independientes de color, que fue el primer partido político que se crea en el hemisferio occidental por la lucha de los derechos civiles de los negros. Lo hicieron los cubanos, no fue la lucha de los derechos civiles, lo hicieron los cubanos en 1908 con la creación del Partido Independiente de Color. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Historiadores de African Diaspora no saben eso, ni lo entienden, ni lo ponen, ni lo tienen situado. O sea, yo te diría que los negros cubanos hemos luchado con todo, con el intelecto y con el alma y con el corazón por nuestro lugar dentro de la nación. Ahora, lo que pasa es que... Déjame responderte la pregunta porque no te he podido responder la pregunta todavía. Pero di tú qué ocurre con gente que vivieron esa violencia racial en cualquiera de esos periodos o que tuviera una memoria a través de familiares o lo que sea de ese periodo.
Lo que ocurre es que el sentido de la negritud, a pesar de que habían otros voceros, como Juan Gualberto Gómez, por ejemplo, que abogaba por la integración del negro, porque nos hiciéramos básicamente sujetos occidentales y dejáramos de ser africanos. Pero el problema es que cada vez que precisamente intelectuales, porque todos los que hicieron esto fueron intelectuales, esa gente no eran ningunos brutos, ni Plácido, ni Aponte, ni los independientes de color, toda esa gente eran intelectuales todos. Cuando ellos hacen eso, ¿cuál es la reacción de la nación? La reacción de la nación es castigar. Entonces se va creando un rechazo. El miedo al negro. O sea, pero eso va creando un estado en que lo negro se siente no aceptado en el contexto de la nación y va quedando, bueno, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Tú me entiendes? O soy aquello o soy esto. Es como siempre hay que escoger, ¿no? Como tuve que escoger yo. ¿Eres abogada o eres artista? ¿Tú me entiendes? O sea, bueno, si eres negra, no eres abogada. Y si eres... Así yo creo que siempre ha sido parte del tema de la identidad negra dentro de la nación. Entonces, eso, o sea, va creando como un círculo vicioso, ¿ves? Porque entonces se crea un rechazo de los afrocubanos de proteger su propio legado cultural, de proteger su propia identidad, de proteger sus identidades como sujetos vivos, X, que todos necesitamos tener un poco de autoestima y un poco de reconocimiento, etc. Y al mismo tiempo, esas mismas actitudes van a generar un aumento de los prejuicios sobre qué cosa es el negro. Bueno, el negro nada más que toca tambor, el negro no le interesa estudiar, el negro nada más que hace brujería, el negro nada más que baila, el negro, ¿tú ves? Entonces, pero son cosas que realmente su verdadero origen es la violencia racial. Y esa violencia racial que ha sido perpetuada por nuestros hermanos blancos hasta hoy, ¿no? Porque no es que ha terminado, ha cambiado, se ha modificado, se ha modernizado, se ha haciendo más sutil, pero no desaparece. Y hablemos de las formas modernas, sutiles y no tan sutiles de discriminación que encontramos, digamos, en nuestra vida diaspórica o en nuestra vida como mujeres, sujetos, no sé, no blancos. Bueno, nada, para mí es interesante porque yo vivo en lo que es el enclave cubano más al norte. O sea, hay una película, creo que se llama Tres Amigos, una de las películas cubanas de los años 70 hechas aquí, que decía que New Jersey, que Union City era la provincia más norteña de Cuba. Y es verdad. Entonces aquí, muy interesante, porque cuando vine en el 2004, yo tenía dreads, llegué a tener mis dreads hasta la cintura. Y bueno, tuve la oportunidad de conectar con muchas de las organizaciones cívicas que habían en toda esta comunidad, que realmente creo que el éxito de los cubanos en los años 60 y 70 fue por la gran fundación de tantas organizaciones, por las Cívicas, cuales se apoyaron, se asociaban. Yo Y la estoy muy a gente favor de eso. nunca estaba sola para conseguirse un trabajo, para si se te enfermaba un hijo. O sea, la gente no estaba Hay mucha sola. necesidad de eso, la verdad. Entonces, yo me acerqué a todas estas organizaciones, pero, o sea, y realmente para ellos fue muy, muy raro y muy, pero agradable, ¿no? Porque es que ellos ya estaban en un lugar de mirar con poca simpatía a los cubanos que llegaban en las últimas oleadas de migración. Claro. De llegar, bueno, ver esta tipa que dice que es cubana, pero que tiene unos drelos y que es mujer cubana, no anda con uno con un derriecho, ¿entiendes? Porque no había, o sea, No. las cubanas... Asumir tu negritud es una cosa seria. Exacto, las cubanas que ahora aquí hay cubanas que tienen drelo, pero las cubanas que tienen drelo aquí es porque primero me la vieron a mí, ¿entiendes? Y ellas mismas te lo van a decir. La primera negra que vengo de pelo natural en mi vida se llama Yesenia Celier, ¿entiendes? Así. La primera de las primeras. Entonces, pero, por ejemplo, en esta comunidad donde hay tantos cubanos, muchas veces una cosa que me pasa hasta en el mismo edificio donde yo vivo, donde más del 50% son cubanos, es que y yo le hablo a la gente en español y ellos me responden en inglés, ¿no? Entonces yo le hablo en español en acento cubano, pero ellos me siguen respondiendo en inglés, ¿no? Y es así como,
es un ejemplo tan sencillo, ¿no? De lo que es no querer integrarte, ni aunque tú eres parte, ni aunque te estoy oyendo, ni aunque te estoy viendo, a lo mejor te he visto 50 veces, pero tú no eres cubana, porque con esos drelos tú no puedes ser cubana, ¿entiendes? Una cosa así. Y entonces, y bueno, también otra cosa muy interesante es muchas veces dentro de mi comunidad cubana aquí, que somos bastante fiesteros y nos juntamos bastante, una cosa muy linda. Pero bueno, ya una vez que uno empieza a articular sus intereses, porque yo soy el tipo de persona que no escondo lo que pienso, bueno, bueno, por un tiempo, ya no me dicen así, por lo menos no me lo dicen en mi cara, pero por un tiempo me decían la negrista, ¿no? Lo cual es como, no sé todavía cómo sentirme con No eso. sabes cómo tomarlo. No sé cómo Exacto. tomarlo. No sé cómo tomarlo, pero bueno, era así como, yo creaba una tensión. Tómate lo positivo. Tú sabes, al final hay tantas opciones que mejor tómate lo positivo. Pero para mí fue más bien el síntoma, ¿no? De que una persona que es consciente de los problemas raciales crea siempre una tensión social, Siempre, ¿no? siempre. Porque ya la gente, ellos sienten como que no se pueden relajar No, y decir todas las barbaridades que a lo no mejor pueden hacer sus actos como raciales sutiles. exacto, porque o sea, rápidamente ahí ya está la negrista, ¿tú me entiendes? Cuidado que ahí está la negrista, ¿entiendes? Ya soy yo soy como una Claro. especie de policía, ¿no? Mm, Aunque no me interesa para nada ese rock, pero por así la supuesto gente que lo no. siente, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las cosas. Ya. Yesenia, cuéntame en esta etapa del coronavirus, ¿qué ha significado para ti? ¿Cómo tú ves la cosa, sobre todo de cara al futuro, eh, a los esfuerzos que tú has estado haciendo, digamos, en tu academia, en tu baile, en tu arte? ¿Cómo tú ves? ¿Qué retos nos Bueno, pone y qué oportunidades? me tocó, me cogió el coronavirus enseñando 3 clases en la universidad, casi 75 estudiantes. Lo cual, no sé, creo que necesito tiempo todavía para procesar Mm, realmente las implicaciones de todo eso. Para mí, en lo personal, o sea, yo sí me quedó muy claro, siendo profesora y mentora, ¿no? En un momento tan crítico, tan difícil para mis estudiantes, porque bueno, por por lo supuesto, menos no, como cubana de Cuba, o sea, no soy una profesora desapegada de la por realidad de mis supuesto. estudiantes. Si mis estudiantes están en crisis, bueno, pues hago lo posible por apoyarles y tú sabes, Mm, para que vean la luz al final del túnel. claro. Entonces, bueno, para mí sí, yo sentí de pronto que tenía como 78 hijos, ¿no? Y bueno, mis hijos realmente no están en crisis, porque mis hijos son 3 nerds, ¿tú me entiendes? Que desde que el coronavirus estaba en China, ellos se pusieron en lockdown ellos mismos, y ellos no han salido más del lockdown, ¿tú me entiendes? Ni les interesa. Para ellos el coronavirus puede ser una eternidad y ellos van a ser felices porque ellos hay que Exacto. para que salgan a coger el sol. ¿Tú me entiendes? Pero claro, entre los 75 hay algunos que no eran así y Claro, por que, supuesto. bueno, sobre todo en una de las universidades donde enseño, una universidad que sirve a una población fundamentalmente latina y afroamericana. Mi otra universidad, que es donde estoy haciendo mi doctorado en NYU, es una universidad que tiene tú sabes, una alta presencia de gente de clase media alta, que pagan su tuition bastante Mm, caro. Entonces, tú sabes, son otras situaciones, vaya, son contrastes económicos muy mm, fuertes y raciales también muy fuertes, donde, bueno, para mí estaba muy claro a quién debo apoyar más en este momento. Y bueno, imagínate, la mayoría de mis estudiantes de Jersey City University son frontliners, o sea, son gente que está trabajando durante el coronavirus, están trabajando en condiciones, tú sabes, de riesgo, muchos de ellos. mm. Yo tengo estudiantes que me llamaban desde su break en el hospital, por ejemplo. Wow. Yo tengo, no sé, estudiantes que participaban en la clase desde su puesto de trabajo, por ejemplo.
Eh, o sea, Wow. o sea, fue el coronavirus hasta cierto punto creó una intimidad mucho mayor con los estudiantes porque ya no es no es en el entorno neutro de la clase. Claro, Sino sí, estás fue- compartiendo una experiencia de vida común. exacto, o sea, si te ponen la cámara, tú ves dónde viven, tú ves con quién viven, tú ves si tienen un espacio privado o no, si tienen luz natural o no. ¿Tú me entiendes? O sea, son muchas cosas, pero también muy bonito, sobre todo de esos estudiantes que están, tú sabes, enfrentando esta crisis, tú me entiendes, a todos los niveles. Tú sabes, notar también su compromiso con su educación, su interés. O sea, yo traté de hacer mis clases, transformé mis clases en blogs donde ellos trabajaran sobre mis clases eran todas sobre sexo y género, dos sobre Latinoamérica y una sobre sexo y género y la globalización. Entonces, yo los invité a ellos a reflexionar más sobre las implicaciones para las comunidades de género alrededor del mundo en el contexto de la pandemia. There you go. Muy Eh, importante eso. No es lo entonces, mismo. No es lo mismo bueno, para todo el mundo. hasta cierto punto, yo después me di cuenta que algunos resentían, tú me entiendes, estar expuestos a esa realidad con frecuencia, pero lo que preferían como aislarse, ¿no? De lo que estaba Aislarse, pasando. claro. Pero para mí, bueno, como soy una activista de toda la vida, ¿no? Sí, es muy importante, tú sabes, reflejar la realidad y conversar con ella, ¿no? Para mí, no, sobre todo yo decía, bueno, estamos en una crisis, ¿tú me entiendes? Es una crisis Claro, de la cual no tenemos ningún referente. O sea, momento porque hace histórico. años que no ha ocurrido nada así. Y yo decía, bueno, yo lo que quisiera hacer a mis estudiantes agentes en el contexto de la crisis, ¿no? No ser víctimas de la crisis, sino ser sujetos críticos de la crisis y quizá, bueno, por lo menos mi invitación siempre fue, bueno, a lo mejor de este blog sale alguna teoría, porque no sabemos, tú me entiendes, dentro de 20 años si esto va a ser una Seguro, referencia para investigadores que van a mirar esta crisis, pues sabemos que esto... seguro. Es un antes y un después. Exacto, entonces, bueno, fue eso, y después por ese mismo camino, bueno, y quise traer algunos invitados especiales a la clase, invitadas. De ahí vino Francis Negrón Montaner, que es una profesora de Columbia, etnógrafa, filmmaker, bien interesante. Después, y con mucho reconocimiento en la academia, para mí fue un honor que nos diera ese tiempo para reflexionar sobre los problemas de género en Latinoamérica. Después vinieron las crudas, que yo pienso que son también, vaya, muy únicas Seguro. en su trayectoria, ¿no? Como activista no solamente de género, sino también sobre el veganismo, etcétera, muchas otras fronteras, ¿no? Importantes. Y por último, yo invité precisamente a una de mis estudiantes, que ella es la directora de de tres lugares, tres instituciones que tratan pacientes, no son hospitales, pero son como clínicas, ¿no? Tres clínicas aquí en New Jersey, y que ella es mamá de tres niños, es estudiante de esa universidad, pero también es ejecutiva de esas tres clínicas. Y ha estado coordinando, tú sabes, trabajando, vaya, en contacto con no sé cuántos pacientes de coronavirus, no sé cuántos pacientes que han fallecido. O sea, una dura. Yo le dije, mira, tú eres mi role model, porque Seguro. mucha gente dice que yo soy un role model, pero yo me quito el sombrero, porque tienes tres niños, eres estudiante Chacho. y estás haciendo este trabajo en este momento, poniendo la vida tuya y la de tu familia en riesgo todos los días. O sea, es una cosa impensable, pero también lo hice como una especie de homenaje también a todos los otros trabajadores de la salud por el mundo, ¿no? Que realmente son los héroes de este momento, ¿no? Total. Los que están en esa labor. Entonces fue así como ese homenaje. Y por ahí, bueno, creé este fundraiser para apoyar, o sea, porque al blog tenemos algunas invitadas Ajá. en diferentes lugares de Latinoamérica que van a escribir
para este blog reportando sobre sus realidades, Qué bueno. cómo viven durante el coronavirus, ¿no? Cómo se experimenta el coronavirus en Cuba, cómo se experimenta en México. Entonces, bueno, queríamos tener por lo menos como un honorario para apoyar a esas personas, porque muchas de ellas están involucradas en comunidades también que están en crisis. Entonces, bueno, esa es la idea del fundraiser, realmente toda la serie que estoy haciendo de entrevistando mujeres que trabajan sobre los arquetipos de los oriches, se creó también como una especie de, vaya, como un puente de que nos puede permitir llamar atención, ¿no? Sobre el trabajo de otras activistas, sobre la condición femenina, etc. Y bueno, ya por lo menos hemos podido apoyar a activistas en Cuba, hemos apoyado por lo menos a una organización en Chiapas que trabaja con mujeres indígenas. Qué Y chévere. ahora mismo estamos, vaya, el fundraiser va bastante lento, ojalá, yo pienso que tengamos tiempos mejores. ¿Dónde se puede ir a apoyar el fundraiser? ¿Dónde se busca? Bueno, el fundraiser se llama Support Women Activists During Coronavirus, ¿no? Está en Facebook. Está en GoFundMe, está en mi Facebook. Y bueno, ya en esta semana empezamos a recaudar fondos para comunidades indígenas y negras en Colombia, y estamos poco a poco subiendo información sobre varios activistas que tenemos en Brasil trabajando con favelas, y ahora recién con indígenas, porque realmente básicamente está cometiéndose un etnocidio lo que está ocurriendo en Brasil con la comunidad indígena durante el coronavirus. Y bueno, prefiero solamente, en vez de leer solamente las noticias de lo que está pasando y amargarme, prefiero por lo menos intentar, ¿no? Conseguir algunos recursos para mandar, y bueno, si no lo salvamos a todos, bueno, pues salvamos a 10, salvamos a 25, pero oye, kudos ahí, la práctica, servicio en la práctica, en movimiento, eso. Exacto. Qué bueno, eso me parece muy chévere, y yo te admiro mucho en eso porque tú eres una persona de mucha iniciativa, y yo creo que es importante tener iniciativa cuando uno tiene tantas ideas, porque los cubanos estamos llenísimos de ideas, muy buenas, pero no, en la práctica no somos muy buenos para poner las cosas a funcionar, y sobre todo para unirnos. Y te quería comentar un poco, o que me hablaras un poquito de eso. Yo tengo la impresión, y no es un fatalismo, de que nos falta mucho por recorrer en el camino de la unidad. Yo no estoy hablando de que haya una situación ideal, pero yo creo que se puede haber mucha más acercamiento, una cultura más cívica, ¿no? A través del desarrollo de instituciones cívicas, instituciones comunitarias, que nos apoyemos unos a los otros. Yo sé que eso depende mucho de la iniciativa personal, pero ¿qué tú crees que se puede hacer más a nivel? Chica, eso es un problema realmente complejo, ¿entiendes? No es una cuestión sencilla. Por supuesto. Como ya te decía, durante ese primer tiempo que antes de empezar mi volver a los estudios académicos, estuve muy involucrada con la comunidad aquí, y entendí la importancia de estar organizado, la importancia de unirse por intereses comunes. Aquí, por ejemplo, había la Organización de las Mujeres Martianas, la Organización de las Mujeres Cubanas, la Organización de las Hijas de no sé qué, la Organización de los Presos Políticos, de los Hijos de Camaguaní, tú me entiendes, o sea, pero todo el mundo está organizado, y como que cada persona pertenecía a 3 o 4 o 5 organizaciones. Entonces, si tú no resolvías algo por aquí, tú lo resolvías por allá, pero tú nunca estabas solo con el problema que tú tuvieras. Pero hay que reconocer también que esos cubanos eran cubanos que venían de otra Cuba. Cuba era uno de los países antes del 59 que tenía uno de los mayores índices de organizaciones cívicas en todo el mundo. O sea, estaba en los gremios de zapateros, el gremio de los músicos, el gremio de los... Eso nos hace falta tanto organizarnos tanto. Y sí, pero ahí está uno de los legados más terribles de la Revolución Cubana, y es el de desmantelar ese civismo. Exacto, la sociedad civil cubana, existe en la vida real.
de crear instituciones que más o menos cooptaron ese asociacionismo, pero que lo desvirtuaron. Porque totalmente. Entonces, realmente el problema fundamental que tenemos los cubanos de las últimas oleadas migratorias aquí es realmente el de primero volver a entender nuestra condición como ciudadanos, ¿entiendes? Porque nosotros en Cuba no somos ciudadanos. Exactamente. Y el ciudadano tiene deberes, pero también tiene derechos, ¿ves? Y entonces, a partir de ese entendimiento, es que tú puedes decir, bueno, oye, Eva, tú y yo y 2 personas más, vamos a hacer un grupo, ¿tú me entiendes? Donde nosotros vamos a tener nuestra voz sobre eso. Y no tenemos que ser, que ese es el punto fundamental de la asociación cívica. No tiene que pensar igual. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos que claro estar de acuerdo que no. De aquí a aquí, de aquí a aquí, pero es de aquí a aquí, y de ahí para allá, tú eres, si quieres ser republicano, si quieres ser demócrata, pero de aquí a aquí, vamos a, ¿tú me entiendes? Vamos a juntar. Buscar lo que nos une en las áreas comunes, que yo estoy seguro que cualquier sociedad tiene tanto en común. Yo creo que en el caso de los cubanos, las artes, por supuesto, nos ayudan, pero igual hay muchos gremios y hay, no sé, es algo que me interesa y se lo pregunto casi todas mis entrevistas. Pero son gremios superficiales, ¿me entiendes? Sí, mucho separatismo cultural, yo siento que sí. Incluso que aquí había una organización, yo no me recuerdo ahora cómo es que se llamaba ese hombre, yo tengo la tarjeta por ahí. Había uno que tenía una cosa que se llama así, el Concilio Cubano-Americano, algo así, una organización que tiene representación en Washington. Y yo a ese hombre le dije, porque se hizo muy amigo mío, le dije, pero mi amor, tú tienes el Concilio Cubano-Americano, ¿y a cuántos cubanos tú estás ayudando? Porque esta organización ya no le prestaba servicio a ningún cubano. Primero porque ningún cubano iba. ¿Me entiendes? Esa es la cosa. A mí me parece tan importante que las organizaciones tengan un punto de referencia comunitario. Si tú estás investigando a los cubanos, ¿cuál es tu relación con los cubanos? Sí. Los cubanos de Cuba, pero, por ejemplo, un ejemplo. Que era cubana de nombre, porque le sirvió a los cubanos de otras generaciones, pero que no tiene ninguna idea de cómo servirle a los cubanos de hoy, porque es como que no hay una comunicación. No hay una... ¿Entiendes? Sí. Entonces... Y además, lugares de encuentro intergeneracional me parece que son tan importantes, porque hay tantos prejuicios. Aquí cuando tú llegas, tantos prejuicios generacionales. Depende de la generación migratoria a la que tú pertenezcas, el momento en que viniste, y tú piensas de esta manera porque tú eres pichón de comunista, porque tú eres no sé qué. Tanto tiempo perdemos en eso en vez de buscar qué nos aúna y cómo podemos ayudar al prójimo, cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a avanzar más. Porque ese mito del éxito de la migración cubana, eso es una cosa muy relativa y no tiene mucho que ver con la historia de las generaciones de cubanos ahora, porque el éxito, ¿en qué está medido? En materialismo. Sí. ¿Quiénes son los exitosos? ¿Todos los que están presos por el Medicaid? Sí. Entonces tiene que haber más, ¿no? Algo más que el éxito material como fin en sí mismo, ¿no? Sí. No, pero bueno, ya no sé. Yo realmente pienso que la única, nosotros los cubanos de las oleadas migratorias más recientes tenemos que romper nuestras propias barreras formativas y como buscar la manera de apresurar nuestra maduración como ciudadanos, de nuevo, en tener un sentido de nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Porque es que ese es un trabajo que nadie lo puede hacer por ti. Seguro. Pero bueno, pero tú te puedes abocar a espacios, a conversaciones, a grupos que te ayuden, o los que tú aprendas, porque todos hemos aprendido. Claro. ¿No? Esto es algo que hemos aprendido. Pero yo pienso que realmente la generación que tenía las posibilidades y el deseo, ¿no? Porque realmente los hijos de esa primera generación, que fueron los que fundaron esas organizaciones, la mayoría de ellos no se sienten ni siquiera cubanos, son americanos. ¿Me entiendes? Entonces, tú sabes, lo que es la identidad, una vez más, ¿no? Los que se sentían cubanos
los que somos cubanos porque vinimos o nos formamos dentro de la nación, y te das cuenta que hay una brecha, ¿tú me entiendes? Hay que hacer un puente, ¿tú me entiendes? Entre esas dos cubanidades, porque tu blog se llama Cubanidad in Between. Bueno, mira, aquí está. Y yo creo que, incluso yo creo que sería mucho más fácil para nosotros, gente como tú, como yo, como Eva Cisneros, como muchos otros, de realmente explorar de cómo crear nuestras propias comunidades, cómo crear nuestros propios proyectos. Yo creo que Colaboraciones mutuamente yo beneficiosas, creo porque que todos estamos en lo mismo, que es de nuestro desarrollo individual, pero a la vez nos interesa el colectivo. hay dos puntos críticos. Uno es el problema de cómo cultivar la confianza. ¿Tú me Muy entiendes? importante, Es muy difícil porque muy tenemos importante, una historia de falta de confianza en muy las importante. instituciones, falta de confianza en el otro. O sea, que todo eso tiene que ver con el hecho de que no somos ciudadanos y que no sabemos comportarnos como Exactamente, ciudadanos. muy importante. Punto Entonces, clave. ese es uno. Y lo otro es la falta de recursos, ¿no? Porque cuando hay tan poco, porque realmente como estamos, si tenemos una crisis de identidad, nunca vamos a tener los recursos que necesitamos, ¿tú me entiendes? Para decir, bueno, este grupo identitario tiene una crisis y necesita recursos, ¿me entiendes? Yo creo que en la medida que tú te reúnas con gente de otras perspectivas, siempre salen ideas y siempre salen formas de hacer las cosas. Tú Sí, sabes, pero inclusive es los que, recursos, yo creo que sí existe. Lo que pasa es que hay gente que sabe cómo llegar a los recursos y cómo aplicar siempre o cómo estar en el núcleo de eso. Pero yo sí, pero creo que el problema es que hay muy pocos recursos. O sea, por ejemplo, aquí en este país existen instituciones cubanas que tienen, algunas instituciones cubanas que tienen recursos y que en otro tiempo le dan muchísimo más recursos a artistas. oye, en FIU están haciendo una Casa Cuba, que es un edificio monumental que se supone que va a ser el centro más importante cubano. Y yo lo único que estoy diciendo es, ¿y cuál es cómo van a tratar el tema racial? Uh-huh. ¿De qué Cuba estamos hablando? Y les tengo tremendo respeto porque me parece que están haciendo algo súper chévere. Uh-huh. La idea es buenísima, pero un ejemplo, yo insisto que desde el principio tú tienes que tener en cuenta Sí, pero de opiniones, pero quién sabe los intereses, ¿no?, que hay detrás de ese centro, hay que pero, saber. pero es que ahí voy. El problema es que todas estas cosas de las que estamos hablando, Eva, son problemas circulares. Ninguno de estos problemas está resuelto. ¿Tú me entiendes? No es el problema racial no es un problema resuelto. Los cubanos no tienen conciencia de su propio racismo. Los cubanos no tienen conocimiento de la violencia histórica que han ejercido sobre el cuerpo negro. No tienen idea de la Pero violencia ¿cómo van a sistémica. tenerla si no hay personas con las que se informen, si no participan en otros medios fuera de gente que sean iguales que ellos? Entonces, el punto al que yo quiero llegar es que cuando tú te presentas, o sea, yo me he visto en esa circunstancia demasiadas veces aquí en Nueva York, es que cuando tú eres una persona que vienes con un proyecto cubano, pero que es afrocubano, tú no tienes nadie que te apoye. Tú no tienes nadie que le interese eso, porque los afroamericanos tienen sus recursos, los boricuas tienen sus recursos y los cubanos que tienen los recursos para los cubanos, pero no para los negros cubanos. Entonces, ¿a dónde va el negro cubano? No va a ninguna parte. Entonces, por eso es que yo he desarrollado, si una cosa yo creo que yo Yo sí aprendí, creo que hay mucho interés y eso es un campo muy por explorar hay y que mucho somos interés para pioneros en eso. explotarlo, pero no hay ningún interés para resolver nada, ni para crear iniciativas Pero serias. el interés lo crea uno y las propuestas las crea uno. Al menos hay que hacer algo, yo siento. Hay que Yo seguir haciendo, no es que no se haya hecho, hay que seguir haciendo. lo que te quería decir, porque estoy ya sin voz y necesito hablar, he tenido un No, día de también, ya, hablar sí, constante. muchacho. Llevamos Pero, 1 hora y media hablando ya. no, pero lo que quiero llegar es que yo por lo menos, yo creo que sí, una cosa también que le agradezco a Nueva York es darme ese reporte tan crudo, de esa soledad, ¿no? Cruda y total, como desde muy temprano. Entonces yo he estado como desarrollando desde entonces mi propio modelo de cómo hacer proyectos culturales. O sea, a mí nunca nadie me ha dado un grant,
a mí nunca nadie me ha dado, ¿tú me entiendes? O sea, para crear arte, ¿tú me entiendes? O sea, yo no he tenido nunca el Por apoyo supuesto. ni la comodidad con la que la mayoría de los artistas aquí, que se llaman artistas, ¿tú me entiendes?, producen. Pero pues, yo me he hecho una especie de kamikaze en producir proyectos con cero recursos, ¿entiendes? O sea, esto que estoy haciendo ahora, estamos apoyando a una pila de organizaciones en Latinoamérica, pero yo empecé con cero recursos, ¿tú me entiendes? O sea, todo lo que yo hago es cero recursos, ¿tú me entiendes? O con lo que yo tengo, o con lo que alguien me pueda prestar, y así es como yo creo, y así, y yo creo que también, Eso es un buen modelo, un modelo muy o sea, bueno. todo lo que yo hago, Que lo deben estar haciendo igual que tú y que yo. Tiene que haber esta conversación ahora mismo, estoy seguro que la están teniendo otras personas en otros lugares con las que de alguna manera deberíamos estar de acuerdo. O deberíamos, perdón, no estar de acuerdo, buscar, ¿no? Buscar puntos de colaboración, ¿no? exacto, exacto. Entonces, bueno, yo pienso que sí, que ese es como nuestro sino y nuestro karma, es de seguir haciendo con lo que se pueda, y tener fe. O sea, yo tengo mucha fe, ¿te entiendes? Porque igual, Yo también, después la que he verdad. hecho 3 o 4 cosas con cero recursos, aparece alguien que me dice, bueno, te voy a dar 5,000 pesos a que me hagas esto. Y Mira, así. Yesenia, a mí se me había olvidado hablar de tu obra, la obra de teatro esta que yo vi tuya, me pareció genial. Habla un poquito de eso, ¿cómo se llama esa obra? Bueno, Que mi tú obra, el nombre que tiene en el papel, la obra es Ayabas, las muchas caras de la reina. Ayabas es el nombre o sea, es el concepto, o sea, define, son las reinas, ¿no? Ayabas es reina en Yoruba, y realmente todas las orichas siempre se les llama como un título real Ayabba, ¿no? En todos los cantos, en todos los rezos, ¿no? Entonces, sí, Women Orichas, un proyecto bien experimental, realmente extraño para el contexto creativo de los Estados Unidos. Pero bueno, yo fui invitada para hacer un espectáculo folclórico que iba a ser el primer espectáculo del Museo Cubano de Miami. Eh, eh, Imagínate tú qué tremenda responsabilidad. O sea, me dicen así, bueno, tú vas a ser la primera, ¿no? Porque ellos querían también con eso demostrar su voluntad inclusiva, ¿no? Para todos los cubanos de la diáspora, etcétera. Y bueno, para mí tremendo honor, pero yo me sentía como bien ambivalente en cuanto a llevar un espectáculo folclórico a Miami, ¿no? Es como, sabemos que esa audiencia no va a ser una audiencia mayoritariamente afrocubana, porque las personas que van al teatro en Miami no son por lo general afrocubanos, son cubanos de clase media alta, etcétera, ¿no? Sabía cuál era la membresía de la organización. Entonces decía, bueno, si hoy hago un espectáculo folclórico, estas personas van a venir, van a ver los negros bailando, los negros tocando, los negros cantando, y se van a ir para su casa sin ningún tipo de cambio, ¿tú me entiendes? En su visión de las cosas. Entonces, realmente yo tenía un deseo de crear de romper esa inercia, ¿no? De romper la comodidad que le permite a la audiencia, ¿tú me entiendes?, disfrutar un espectáculo folclórico, ¿no? Tú ves el espectáculo folclórico y te vas para tu casa y ya. Entonces yo no quería eso, y yo estuve meses pensando, bueno, ¿cómo voy a romper esa inercia? ¿Cómo voy a crear una interacción entre este contenido de la cultura tradicional cubana y una audiencia que no entiende absolutamente nada de esto? Porque la gente ve los espectáculos folclóricos, pero la gente no lo entiende. Ni siquiera muchos de los religiosos entienden lo que pasa en un evento folclórico, ¿me entiendes? Entonces, yo estaba como en esa obsesión, y entonces me ocurrió, como ya yo había hecho varios talleres sobre las mujeres orichas en varias audiencias en Nueva York en el año anterior casualmente, y había estado observando, había estado también colectando algunas entrevistas con gente. O sea, yo tenía mucha curiosidad de cómo la gente que no son bailarines, que no son de la cultura,
qué pasa cuando su cuerpo empieza a hacer estos movimientos, empieza a entrar en esa sincronía con la musicalidad, etcétera. Porque yo sí notaba cambios, ¿no? En la gente. Y yo sí notaba, tú sabes, como cambios en el entorno de la clase, cosas como muy leves a nivel emocional, pero yo notaba una transformación. Entonces empecé más y más como a buscar esta reacción, pero verbal, ¿no? Bueno, ¿qué tú sentiste cuando hiciste el baile de Ochun? ¿Qué tú sentiste cuando hiciste el baile de Yemayá? Entonces realmente ese material me ayudó extraordinariamente a escribir esta obra porque yo sí me di cuenta que había un puente entre, o sea, los orichas, que nosotros lo vemos en el pasado, tienen una capacidad de informar y revitalizar, de participar de una manera sinuosa en nuestra realidad constantemente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué si lo ponemos entonces, en vez de poner a la Ochun normal, bueno, Ochun sabemos que es ella y su contrario. Entonces, bueno, ¿qué cosa es el contrario de Ochun y qué podría ser un conflicto de Ochun en esta sociedad? Una cosa que puede experimentarlo cualquier mujer blanca, negra, china, ¿tú me entiendes? No importa cuál es su raza, ¿no? O sea, yo trataba como de presentar los conflictos universales, ¿no? Que están asociados con la práctica religiosa, con el aspecto de sanación que también tienen estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creé un monólogo de Ochun, que es un Ochun, que es una anti-Ochun casi, porque está quebrada, porque no tiene pareja, porque no tiene dinero, porque, tú sabes, en fin, ¿no? Porque tiene toda una historia negativa de su relación con su propio cuerpo, con su propia belleza, que es una cosa que yo pienso que son cosas muy presentes en las mujeres hoy en día, ¿no? Entonces yo creé también una Yemayá, que es una anti-Yemayá, que es una mujer Unos antihéroes creaste, ¿no? Exacto, que quiere, que realmente es una mujer que no quiere tener hijos, que tiene toda una racionalización muy bien establecida de por qué no quiere tener hijos. Y realmente yo no estaba condenando el hecho de tener o no tener, pero sí me parecía preocupante la falta de solidaridad profunda, ¿no? Que también había en este personaje, porque yo pienso que hay una parte es que tú no tengas hijos, pero si alguien tiene hijos, esos hijos van a ser los médicos del futuro, van a ser los maestros del futuro, van a ser ¿tú me entiendes? Los cocineros del futuro, ¿tú me entiendes? O sea, que aunque tú no tengas el hijo, pero el hijo de alguien es tu hijo también. Tu hijo también, claro. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, pero básicamente también había leído el trabajo de Marcelo Fajardo sobre la mujer negra en el teatro cubano, que es una tesis excelentísima, donde él demuestra cómo todos los personajes protagónicos negros en el teatro cubano, todos son heroínas negativas. Todas son mujeres trágicas y todas son mujeres que mueren casi como un atavismo, ¿no? De los conflictos históricos. Con posibilidad de ser negra. Y bueno, ya yo tenía feliz. mi propio precedente, ¿no? Que básicamente es como me he pasado toda la vida limpiando el karma de Virginia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo? O sea, a mí me interesaba presentar el aspecto, el elemento de sanación que estas prácticas tienen, ¿no? Entonces, realmente la solución de estas mujeres no estaba fuera de ellas. Yo presenté que, bueno, ellas están en problema, ellas están en conflicto, el conflicto es parte de la vida, no es algo que es ajeno a la vida, eso es parte de la vida, pero la cuestión es cómo tú lo resuelves y hacia dónde miras o qué recursos buscas para salir de eso. Entonces, yo lo que le puse a mis anti-orichas o anti-heroínas, que no me gusta tanto porque realmente creo que lo que ellas experimentan son conflictos muy normales, ¿entiendes? O sea, yo por la mitad de mi vida no quería ser madre, y, ¿tú me entiendes? Y después, bueno, terminé siendo la madre de 3, pero bueno,
hay mil mujeres que no les interesa la Por maternidad. supuesto, es un conflicto fuerte para las mujeres. Exacto. Entonces, si no, son mujeres que están en una agonía, en la agonía de la posmodernidad, por ponértelo así. Totalmente. Y realmente la sanación para ellas es mirar hacia adentro, mirar hacia ese arquetipo que no es un arquetipo que yo lo pongo en el ámbito religioso, sino un arquetipo que te pertenece a ti, que está adentro de ti, que está contigo, que, ¿tú me entiendes? A que tú le hablas y que te responde también, ¿no? Entonces era como darle a esas mujeres en crisis, darle a ellas las herramientas de su propia sanación, ¿tú me entiendes? Pero no dejarlas rotas. O sea, eso sí era muy importante para mí. Tienes problemas, pero no te voy a dejar rota y no te voy a dejar castigada, sino te voy a dejar, tú sabes, en un camino de trascendencia, por lo menos del momento que tienes ahora, ¿no? O sea, no es una trascendencia total, pero bueno, vamos para adelante y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa es la idea de la obra. Realmente fue muy duro el proceso de hacer la obra, fue muy duro el proceso bueno, tuviste el primer performance, que la primera versión que lo hice todo yo, y yo no creo que yo he pasado, cada vez que terminaba esa obra yo me moría, ¿entiendes? Era como una muerte total, porque los tres monólogos y los tres solos, por muy pequeños que sean, pero es algo que te mata, ¿no? Y ver a otra persona. En fin, pero bueno, para mí, mira, más importante que nada, yo trabajé esa primera versión que tú viste, habían 3 babalaos y 2 santeros, todos hombres. Y yo era la única mujer y no soy santera, y yo llegué un lunes a Miami y el sábado estábamos estrenando la obra. Primer ensayo lo tuvimos el martes, o sea, de martes a miércoles, miércoles, jueves, viernes, y sábado y domingo en el escenario, ¿entiendes? Ya. Y fue muy lindo el proceso de trabajar con hombres, o sea, yo estaba como muy agonizante, ¿tú me entiendes? De llevar un proyecto así, pero realmente gente muy conocedora, te digo, gente muy linda, tanto artísticamente como religiosamente, me apoyaron totalmente. Yo creo que tú estuviste en la sesión donde tuvimos el Q&A, y yo nunca me voy a olvidar que la primera pregunta que tuvimos en ese Q&A fue ¿cómo tú puedes haber hecho una obra feminista, tú me entiendes, de una cultura tan machista, ¿no? Y lo más bonito fue que aunque yo no había tenido esa conversación así profunda, ¿no? con mis artistas, pero la reacción de ellos fue a comérselo, ¿entiendes? O sea, ellos salieron a comérselo, ¿entiendes? Porque esta cultura no es machista, ¿tú me entiendes? O sea, el hecho que la mujer no toca en bata no quiere decir que es machismo. Y bueno, eso es otra conversación quizás para otro día. Exacto, eso es otro capítulo. Es otro sobre eso, pero realmente ellos le dieron una respuesta muy informada desde el punto de vista religioso, muy informada desde el punto de vista intelectual. Y para mí, te digo, esa fue la medalla más grande que yo pude tener. También estos son artistas que viven en Miami, que muy pocas veces tienen la posibilidad de subirse a un escenario para tener una propuesta estética distinta. Entonces yo noté que para ellos trabajar conmigo fue dignificante. Por supuesto. Totalmente dignificante, porque ellos, bueno, tocan sus tambores, pero... Sí, se sintieron tomados en serio, Pero para ellos es como, yo soy un artista. Por Yo soy un supuesto. artista y esto Vale, lo que yo hago vale, porque ellos, a mí lo que me llama la atención y lo que admiro de todos los bataleros es el nivel de entrega que esa gente tiene día tras día, tras día, tras día. Y sí, el reconocimiento es material, no sé qué, pero realmente esa gente son monstruos de la música y de las prácticas y de las tradiciones. Bueno, es que realmente el que está seriamente dentro de la tradición, y quizás eso es una de las razones por las cuales tampoco yo me he iniciado, pero es que realmente he tenido la dicha de
de aprender de personas como mi padrino Víctor Betancourt, que es una persona totalmente dedicada a la práctica. Él no tiene otra profesión, eso es lo que él hace de la mañana a la noche, lo que hacen sus hijos, lo que hacen sus esposas, lo que hacen, en fin, todo el mundo de la familia es totalmente dedicado al tema religioso. Y yo sí me di cuenta que esa práctica es un sacerdocio. Y si tú estás en ella, tienes que estudiar constantemente, porque mi padrino, que yo no conozco a nadie que sepa más que él, siempre está estudiando. Siempre está estudiando. O sea, mi padrino siempre está estudiando, mi padrino lee libros de cualquier cosa, de medicina, de geología, de meteorología, lo que sea, él lo lee todo. Digo que es una cosmovisión del mundo, son prácticas milenarias. Son prácticas sanadoras, prácticas, tú sabes, de todo tipo. Pero por eso te digo, el que es de verdad, para la gente que es de verdad. No para de estudiar. ¿Tú me entiendes? No es que te hiciste el santo y te ahí, no. Eso no se acaba ahí. Entonces, y tuve la dicha de, tú sabes, tener un equipo fabuloso en ese sentido, que no tuve que explicarle mucho, o sea, el apoyo fue total, así, porque ellos estaban tan contentos de participar en un proyecto que no era un proyecto folclórico, ¿no? Sino un proyecto que está mirando a otros aspectos, a los aspectos filosóficos, a los aspectos éticos, ¿no? De la religión, y que ni siquiera es un proyecto, no es un proyecto religioso en sí mismo, ¿no? Sino y actualizar. Yo, para mí lo que me gusta es que ponía en un contexto moderno conflictos o dilemas que son comunes a través del tiempo. Exacto. Porque los ancestros, para mí, como cualquier otra práctica religiosa, lo que hace es que tú buscas referencias en la naturaleza o en determinada simbología a cuestiones que están dentro de uno y que uno lo que está es dialogando con ellos, buscando una solución, buscando, ¿sabes? Como el desenvolvimiento de esa energía de una manera positiva. Sí. Para uno y para otras personas. Exacto. Oye, un placer grande conversar contigo, pero ya llevamos 2 horas conversando, somos unas conversadoras totales. Tremendo, ¿no? Y bueno, nada, para mí también un placer conversar contigo, me has hecho pensar, poner, tú sabes, reencontrar cosas en mi cabeza que parecían perdidas. Así que bueno, te deseo mucha suerte también con el podcast. Gracias, te extraño mucho, a ti como amiga, te extraño mucho porque realmente tú eres una de las personas más divertidas, más únicas, más, no sé, más especiales que yo tengo ahí en Miami. Ay, mami, coño, llevo un montón de tiempo sin verte. O sea, esa cosa de estar juntas, de vamos para la playa, vamos para aquí, vamos para allá. O sea, el coronavirus, mija, el coronavirus. Y sé cuándo vamos a tener esa experiencia, pero bueno, yo por lo menos miro para adelante y deseando que sea más temprano que tarde, ¿ok? Tú sabes, eso va a ser, vamos a hacer cosas. No, seguro que sí. Dale un besote, hermana. Sí, Dale, que me tengo que ir, que estoy sin voz. Dale, suerte, cuídate, chao. Bye.